Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo número 3, y vamos a leer de los versículos número 5 al 8. El tema para esta hora es: ¿os es necesario nacer de nuevo? Amén. Dice la palabra de nuestro Señor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Amén. Vamos a orar. Buen Dios, Padre Celestial, te damos gracias porque nos concedes la oportunidad, Señor, de poder meditar en tu palabra y recibir la bendición que quiere dar a cada una de nuestras vidas en esta hora. Por eso, Señor, te pedimos que hables a cada corazón, que hables a cada una de nuestras vidas, que nos des la bendición que tienes preparada, Señor, y que te reveles a cada corazón, que sea alimentada nuestra alma, que tu palabra, Señor, nutra. Gracias, bendito Dios, gracias, bendito Cristo Jesús. Amén y amén. Y decíamos que el tema es: os es necesario nacer de nuevo. Y este es un pasaje muy conocido. Todo cristiano conoce muy bien este pasaje acerca de la visita que Nicodemo, un fariseo, hizo a Jesús. Una visita que la hizo de noche para tener una conversación con nuestro Señor Jesús. Algunos han tratado de interpretar el motivo por el cual Él trató de llegar de noche. Unos dicen que era para que no vieran que estaba visitando a nuestro Señor Jesús. Otros consideran que es por causa de que era un hombre tímido y por eso prefirió buscarle de noche. Y otros también consideran que visitó de noche a nuestro Señor Jesús porque quería tener el mayor tiempo disponible y sin distracciones para poder conversar con nuestro Señor. Pero lo que hay que hacer notar es que este era un hombre que tenía una posición entre los principales en el Sanedrín. Pues este hombre era un fariseo y la misma palabra dice que era un principal entre los judíos. Por lo tanto, era un hombre conocedor de la palabra, conocedor de la costumbre judía, y también era un hombre político porque los fariseos trataban también o tenían que ver también en la administración del pueblo, aunque no estaban de acuerdo completamente con la invasión romana o el dominio romano sobre Israel, pero llevaban la cosa de una manera muy política con el gobierno romano. Ahora vemos a un hombre que de esta posición que se encamina a buscar al Maestro, a nuestro Señor, y dice que fue de noche, pero él llegó buscándole y con unas palabras para saludar a nuestro Señor, con unas palabras ya preparadas para hacer el saludo introductorio con nuestro Señor Jesús. Él le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Mire que él le dice al Rabí, es decir, que él está reconociendo una autoridad en nuestro Señor Jesús y que debería ser escuchado. Pero al mismo tiempo esta palabra está reconociéndole a nuestro Señor Jesús como un maestro. Y habla de forma plural, pues le dice sabemos. Es decir, que no era el único que reconocía acerca de que había algo especial y que provenía de Dios en nuestro Señor Jesús. Pues dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Es decir, también que al venir de Dios era con un propósito o con una misión. Y que este no era un simple profeta, sino que era alguien que traía una misión especial. Y quizás en su corazón se preguntaba,
¿será este el Mesías? Un hombre que fue sincero consigo mismo y no se dejó guiar, no se dejó llevar por el odio obcecado, por la crítica y el ataque de la masa de los demás fariseos, sino que él, al examinar las señales de nuestro Señor Jesús, él dijo, esto es de Dios, reconoció y fue honesto en acudir, en acercarse a nuestro Señor Jesús. Y no solamente quedarse con las críticas que hacían los demás, sino que de primera mano quiso obtener las respuestas de parte del Maestro. Pues le dice, nadie puede hacer estas señales. Es decir, él reconocía que lo que era imposible en él estaba sucediendo y por lo tanto no podría tener otro origen sino que de parte de Dios. Vemos la sinceridad que debe haber en el corazón humano para darse la oportunidad de que llegue la luz de Dios a su corazón. Le permite al hombre que pueda recibir y que pueda encontrarse con la revelación de Dios en su vida, de no quedarse solamente con lo que dice la mayoría de personas, o así ha sido la costumbre y así hemos sido enseñados por años y años o por siglos y por siglos. Esta es mi tradición, esta ha sido mi enseñanza, en esto me han sido instruidos, en esto he sido enseñado y hasta me han enseñado a rechazar esa religión, me han enseñado hasta a odiar a los religiosos. Pero aunque pertenecía a la religión judía, que era la religión tradicional de Israel, él se sinceró y dijo, esto no tiene otra procedencia más que de Dios, y va en la búsqueda del encuentro con nuestro Señor Jesús y lo hace de noche. Sean cuales sean las circunstancias o las causas que le movieron para hacerlo de noche, lo importante es que el hombre busque de Dios, que la persona no se quede con lo que le ha enseñado la tradición, con lo que le han inculcado otros religiosamente. Cada uno debemos tener nuestra propia experiencia y búsqueda del Dios viviente. Y es lo que hizo este hombre. Y vamos a ver cuáles fueron las grandes bendiciones que él alcanzó de el haberse apartado de la costumbre religiosa e ir en busca del Maestro, para escuchar de primera mano lo que tenía para su vida y las respuestas que tenía muy en el fondo en su corazón. Como la mayoría de personas podrán tener muchas interrogantes. Algunos se preguntarán, ¿estoy en la religión correcta? ¿Estoy creyendo en lo correcto? ¿O me hace falta algo más para tener la paz con Dios? Muchos estarán haciendo preguntas así, o no estar conformes con la experiencia o con la costumbre religiosa que vienen practicando. Pues solamente es de acercarse a nuestro Señor, de invocarle, porque Él está vivo, porque Cristo vive. Amén. Dice el versículo número 5. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Amén. Este versículo número 5 es el que nos está sirviendo para el punto número 1 de la enseñanza, el cual es nacer del agua y del Espíritu. Nuestro Señor Jesús recibió a Nicodemo cuando llegó a buscarle de noche. Y veíamos el saludo con el cual, el introductorio con el cual Nicodemo quiso abrir la plática con nuestro Señor Jesús. Pero algo debemos ver, que nuestro Señor Jesús interrumpe a Nicodemo y se va, podríamos decir, directamente al grano. Y le dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero antes de esto, ¿qué es el reino de Dios? Para nosotros, ¿qué es el reino de Dios? El Señor está diciendo que para entrar en el reino es necesario
nacer del agua y del Espíritu. Algo importante había comenzado a suceder en el corazón de Nicodemo. Él estaba en una religión de prácticas tradicionales. Pertenecía a un grupo religioso, a los fariseos, que era un grupo muy radical religiosamente y políticamente. Ellos hacían una distinción muy drástica entre lo santo y lo profano. Es decir, como dicen algunos por ahí, eran muy celosos, en este caso, de su práctica religiosa. Pero había comenzado a suceder algo en el corazón de él. Había escuchado de nuestro Señor Jesús, había escuchado seguramente sus sermones, había visto seguramente los milagros, y los milagros son los que le motivaron para despertar la fe en nuestro Señor y decir, este proviene de Dios, para encaminarse. Pero el pertenecer a una religión, el conocer mucha Biblia, porque los fariseos también eran muy estudiosos, eran maestros de la ley, conocían muy bien y manejaban muy bien la palabra del Señor en conocimiento, la aplicaban para su doctrina religiosa. Pero el conocimiento aún de Biblia, el pertenecer a una religión, el practicar costumbres religiosas no mete a nadie automáticamente en el reino de Dios, ni aún el haber nacido en una familia religiosa no nos mete automáticamente en el reino de Dios. Entonces, nuestro Señor le dice, de cierto te digo que el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios. Vemos que es una condición para entrar en el reino de Dios. Ahora, el reino de Dios está comprendido por el dominio y el gobierno de Dios, el cual ya está también entre nosotros. Pues recordemos que ya anunciaba Juan el Bautista diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Y nuestro Señor Jesús dijo, el reino de Dios ha llegado. Ya está el reino de Dios entre nosotros. Pero ¿quiénes pertenecen al reino de Dios? ¿Y quiénes pueden ver el reino de Dios? Para eso hay una condición que establece nuestro Señor Jesús, diciéndole, de cierto te digo. Cuando le dice, de cierto te digo, Él está poniendo un énfasis muy solemne en la frase que va a decirle. Le está diciendo prácticamente, en verdad te lo digo. De cierto te digo, le dice que el que no naciere, el que no nazca de nuevo, este no puede ver el reino de Dios. Por eso vemos que este mundo camina a ciegas. Vemos cómo muchos, aunque conozcan Biblia, aunque estén en una nómina de una congregación, aunque practiquen costumbres religiosas, caminan a tientas y caminan a ciegas. Y es porque no han nacido de nuevo. Pues esta es una condición. El que no naciere de nuevo, es la condición, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se acercó para indagar, para saber cuál era la enseñanza, cuál era la doctrina, cuáles eran esas buenas nuevas que traía este maestro, porque seguramente ya había escuchado el sermón del monte, seguramente había visto los milagros y traía a este maestro una palabra. Entonces se acerca para indagar con su corazón expectante de que aquello provenía de Dios. Quería ver, y seguramente muy convencido y determinado en su corazón, que si este maestro me convence, yo le voy a seguir. Seguramente en su corazón, pensando de esa manera, que le iba a seguir. Pero la palabra de nuestro Señor dice que no es del que quiere ni del que corre, sino aquel del cual Él tiene misericordia. El que Nicodemo se haya encaminado, en que se le haya despertado la curiosidad en su corazón, en que se haya tomado ese tiempo, aunque sea de noche, pero que se haya encaminado, que era la operación de Dios tocando en su corazón para acercarlo al divino Maestro, el cual tenía las respuestas que anhelaba encontrar su alma. Y se encuentra con la respuesta de nuestro Señor, que
para ver el reino de Dios, porque él estaba indagando de algo, y eso que él quería saber, son características del reino de Dios. Él se acerca diciendo: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Las señales que nuestro Señor Jesús hacía. Vemos que él sanaba a los enfermos, los muertos resucitaban. La palabra que él daba nueva vida a las vidas, pues le seguían. Multiplicaba el alimento, calmaba la tempestad. Aquí Juan, al comienzo de su libro, vemos que relata este encuentro de Nicodemo con nuestro Señor Jesús. Pero no es un estudio cronológico el que hace Juan, sino que Juan lo que él hace es resaltar la deidad de nuestro Señor Jesús en su libro. Por eso él toma solamente algunos milagros, algunos sermones de nuestro Señor Jesús, y vemos que toda la enseñanza que relata Juan acerca de nuestro Señor Jesús se desarrolla en Judea, a diferencia de los otros evangelios, los sinópticos, que hablan solamente de nuestro Señor Jesús allá en Galilea, y que la enseñanza que toma Juan para hablar acerca de nuestro Señor Jesús son enseñanzas más profundas y que quieren más análisis, y que son enseñanzas que van a un público un poco más estudiado. Y vemos que los milagros también son milagros que revelan la deidad de nuestro Señor Jesús. Y es lo que Juan exalta acerca de nuestro Señor. Entonces no es cronológico, sino que nos está llevando para que tengamos un encuentro con Dios, que Jesús es el Cristo y que Él es Dios y que vino a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros. Y quiere saber Nicodemo de qué se trata esta enseñanza. Realmente lo que está él tratando de entender y saber de qué se trata es acerca de algo, y es un concepto nuevo para él, y es el reino de Dios. Ahora, pero para entender y conocer el reino de Dios hay una condición, y la dice nuestro Señor Jesús: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos están esperando que Dios haga algo sobrenatural en sus vidas para creer en Él. Otros dicen: yo no creo en Dios porque ¿quién lo ha visto? Díganme a dónde está Dios, pues. Y vamos a encontrar muchas excusas en el corazón del hombre para rechazar también a Dios. Y dicen: ¿por qué voy a creer? Ya me van a convencer a mí de que un hombre resucitó. Lo que sucede es que no puede ver nadie lo sobrenatural del reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Recordemos que nuestro Señor Jesús es Dios. Él conoce el corazón humano. Él escudriña la mente y el corazón. Él conoce nuestra palabra aún antes de que salga de nuestra boca. Y Él sabía las intenciones del corazón con las cuales llegó Nicodemo y todas las preguntas e interrogantes que llevaba en su corazón. Nicodemo fue un hombre muy sincero. Él quería saber, pero quería saber algo que no iba a entenderlo como hombre natural. En su naturaleza humana natural no iba a poder comprenderlo. Por eso nuestro Señor Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Porque si le hablamos a cualquiera acerca del reino de Dios y le hablamos de la sobrenaturalidad que se vive en el reino de Dios, lo que hace el hombre natural es decir que somos locos, decir que lo que estamos es fantaseando, que eso es imposible. Pero ¿por qué no lo pueden ver? Porque no han nacido de nuevo. Es necesario para poder ver el reino de Dios. Pero la pregunta para nosotros es: ¿hemos visto nosotros el reino de Dios? ¿Podemos ver el reino de Dios? ¿Podemos distinguir el reino de Dios? Esa sería la pregunta. ¿O somos unos Nicodemos que tenemos religión, que tenemos costumbre religiosa, que tenemos práctica religiosa también, pero no hemos nacido de nuevo? Pero vemos que esto es una condición para poder ver el reino de Dios. Dice:
nacer del agua y del Espíritu. Es necesario, dice, el que no naciere del agua y del Espíritu. No puede ver ahora nacer de nuevo, pero nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Lo que está diciendo nuestro Señor es que tiene que haber una recreación en el hombre. Tiene que haber una transformación, pero dice del agua. Es decir, que es a través de la palabra de Dios. Porque es a través de la palabra de Dios como nuestro Señor se revela al corazón humano. Y dice, y del Espíritu, porque es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el cual a través de su bendita palabra, que se revela al corazón y redarguye al mismo corazón, para que éste proceda al arrepentimiento. El nuevo nacimiento es algo sobrenatural que sucede en la vida del creyente, cuando tocado por el Espíritu de Dios, es movido al arrepentimiento y siente un compungimiento en su corazón por haber ofendido a Dios. Y se rinde ante Él y le entrega su vida y le recibe como su Señor y su Salvador. Entonces hay un cambio radical, de manera que aquella persona ya no es la misma, porque cambian sus intereses, cambian sus deseos, cambian sus propósitos, los cuales eran egoístas, eran vanos, puramente terrenales. Ahora hay un nuevo propósito en su vida, y son los que ha impuesto el poder de Dios en su corazón. Por eso la palabra de nuestro Señor dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, dice, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y es evidente cuando sucede el nuevo nacimiento, cuando aquello ha procedido de Dios, porque el nuevo nacimiento únicamente puede proceder de Dios. No consiste en una imitación religiosa, como muchos lo hacen, que consideran que han nacido de nuevo, pero porque ellos se han autodisciplinado y han tratado de abstenerse de los vicios de pecado, de abstenerse de la vida de maldad y de lejanía y de rebeldía que tenían antes. Pero para aquel que ha nacido verdaderamente de nuevo y en el que ha ocurrido una regeneración hecha por Dios por medio del Espíritu Santo, aquella persona ha muerto a su vida pasada y ahora es una nueva criatura, la cual ha sido hecha por Dios. El nacer del agua y del Espíritu, nuestro Señor está diciendo que esto es hecho por el poder de Dios, únicamente por Él. No es por el convencimiento del pastor, no es a fuerza de costumbre, es la obra de Dios transformando la mente, el corazón humano, haciéndole una nueva criatura, dejando de que aquella sea la criatura que vivía en la lejanía de Dios, que estaba muerto espiritualmente y que ahora ha sido vivificado por el poder de Dios y ha entrado en una relación, en una comunión con Dios. Entonces se abre un panorama y podemos entender el por qué se habla acerca de la resurrección de Cristo, de la muerte expiatoria de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario, de la intercesión de Cristo Jesús, el cual está a la diestra del Padre. Y podemos creer que Cristo está vivo y podemos confesarlo y asegurarlo. Y también nos lleva a experimentar la sobrenaturalidad que se vive en el reino de Dios. Versículos 6 y 7 dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Continúa nuestro Señor Jesús diciéndole a Nicodemo, y le dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Pues como hombres naturales tenemos una naturaleza
carnal, como personas naturales, y una naturaleza carnal con una inclinación hacia el pecado y a la rebelión con Dios, a la rebelión en contra de Dios. Una naturaleza que no quiere saber nada acerca de nuestro Creador, de nuestro Señor, que es de continuo al mal. Esa naturaleza humana también nos sirve para desenvolvernos en este mundo. Tiene una función puramente material. Nuestra carne pertenece a este mundo material. Y esta carne también tiene una lucha contra el espíritu, en el caso del cristiano, que quiere arrastrar al hombre hacia la vida pecaminosa. Pero cuando sucede el nuevo nacimiento para aquel que ha nacido de nuevo, este ha sido vivificado espiritualmente. Recordemos que por causa del pecado, por causa de haber entrado el pecado en la raza humana, el hombre está muerto espiritualmente. Y el espíritu nos sirve para tener esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios, pero el hombre está muerto espiritualmente. Cuando sucede el nuevo nacimiento, somos vivificados espiritualmente y ahora tenemos esta sensación, esta sensibilidad y la comunión con Dios, porque el mismo poder de Dios nos ha dado vida y vida plena, espíritu, alma y cuerpo. Ahora estamos en la comunión con Dios y esta naturaleza, como dice aquí el versículo número 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu es. Esta naturaleza espiritual nos sirve para poder desenvolvernos y desempeñarnos en el reino de Dios. Por lo tanto, como hombre natural no podemos desempeñarnos ni entender ni siquiera los términos del reino de Dios si no hemos sido vivificados por el poder de Dios espiritualmente. Hace una distinción nuestro Señor acerca de esta naturaleza. Dice: lo que es de la carne es, y la carne pertenece al mundo, pertenece a la perdición, pertenece a la inmundicia, pertenece a los vanos deseos, pertenece a la lejanía con Dios. En cambio, lo que pertenece al Espíritu, pertenece a la esfera celestial, a la comunión con Dios, a la llenura del Espíritu Santo, a la comunicación con Dios, a la espera del pronto regreso de Cristo Jesús. ¿En cuál naturaleza nos estamos desempeñando? Si somos nacidos de nuevo, si somos nuevas criaturas, entonces nuestra naturaleza espiritual también está viva, y por estar vivificada estamos en la sintonía con Dios. Nuestro Señor tiene una relación con nosotros y podemos entender su palabra. Ahora podemos entender los términos del reino de Dios. Podemos entender todo esto que para Nicodemo eran conjeturas, eran interrogantes. Para nosotros es algo muy claro, porque las cosas del Espíritu, las cosas espirituales, solamente se pueden entender espiritualmente por medio de la operación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Nos permite, por lo tanto, funcionar y desempeñarnos en el reino de Dios. Ahora el cristiano solamente tiene que desarrollar este potencial, porque vemos que el reino de Dios, como lo vio Nicodemo, y es lo que le llamó la atención y dijo: esto procede de Dios. Vemos que el reino de Dios tiene portentos, tiene milagros. Pues se le dice a nuestro Señor Jesús: nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y nuestro Señor Jesús, después de resucitar y subir a la presencia de nuestro Padre Celestial, ¿qué le dijo a la iglesia? Le dijo: y cosas mayores que yo he hecho, vosotros también haréis, porque yo estoy con vosotros, porque yo voy al Padre. Son las características del reino de Dios. El cristiano solamente entonces tiene que aprovechar este potencial, porque son características del reino de Dios. Pero para esto
le decía estas mismas palabras que le dijo nuestro Señor Jesús a Nicodemo. Mire la religión que practicaba Nicodemo. Era de costumbres, de celebraciones, de días, de fiestas anuales, de una apariencia religiosa, pero no había un acompañamiento del poder de Dios. No había un acompañamiento de sobrenaturalidad proveniente de Dios. Y en el reino de Dios está la presencia del Espíritu Santo. Y en el reino de Dios está la presencia del Espíritu de Dios en el corazón de todos aquellos que pertenecen al reino de Dios. Por eso somos testigos. De esta manera, nuestro Señor dijo, y me seréis testigos. ¿Cuándo? Cuando recibáis el poder del Espíritu Santo. Me seréis testigos. Por lo tanto, no podemos ser una religión, una congregación apagada, que no tiene el acompañamiento del poder de Dios, si hay una promesa, y si somos parte del reino de Dios, y hemos nacido de nuevo, y somos también templo y morada del Espíritu de Dios. Nuestro Señor está con nosotros. El Espíritu de Dios está en nosotros. Está todo este potencial. Por eso, ante las señales, ante las conversiones, ante los corazones arrepentidos, se dijo, el reino de los cielos ha venido. Ante esos acontecimientos está la evidencia del reino de Dios. Somos testigos nosotros, testigos del reino de Dios en este mundo. Si somos testigos, es porque hemos nacido de nuevo. Y hemos visto, y hemos oído, y hemos entendido, y ahora testificamos también de que el reino de Dios se ha acercado. Versículo número 8 dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo número 8 corresponde al punto número 3 de esta enseñanza, el cual dice, el misterioso nuevo nacimiento. Y nuestro Señor, para hacerle entender a Nicodemo acerca del nuevo nacimiento y cómo opera, le pone este ejemplo diciéndole, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y lo que está diciendo nuestro Señor es que Dios opera como Él quiere y que muchas veces no entendemos la manera de cómo Él opera en la vida de la persona. A veces cometemos el error de cerrarle las puertas del reino de Dios a muchas personas, porque primero las juzgamos y decimos, que se va a andar convirtiendo, arrepintiéndose, es un gran malo, es un gran mentiroso. Si vieran qué clase de persona es, que se va a arrepentir mejor, ni siquiera para que no blasfeme ni le comparta la palabra. ¿Y acaso no hemos nacido de nuevo para comprender cómo opera el reino de Dios, cómo está operando el reino de Dios en este mundo? Pues dice aquí nuestro Señor, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido. Nosotros no vamos a saber cómo ni de dónde proviene la manera de cómo Dios va a obrar, de cómo Él opera, pero algo sabemos, que nuestro Señor es capaz de transformar todo corazón y toda vida. No podemos ver cómo nuestro Señor está operando, pero sí podemos ver los cambios que se dan en las personas. Dice que no sabemos de dónde viene ni a dónde va, que así es aquel que es nacido del Espíritu. No lo podemos explicar. Nosotros no podemos explicar los misterios del nuevo nacimiento, pero es porque nuestro Señor tiene un trato muy particular con cada persona. Él tiene una manera especial de cómo llama a cada uno. Y que la operación es del Espíritu de Dios, que es algo sobrenatural. Y que Él se encarga de compungir. Él se encarga de mover al arrepentimiento. Él se encarga de que aquella vida caiga rendida ante Cristo Jesús, para que reciba el perdón misericordioso de nuestro Señor. Y luego vemos que aquella vida es transformada. ¿Cómo fue capaz de abandonar la vida pasada? ¿Cómo fue de que cambiaran sus perspectivas por nuevas, concentradas en los intereses del reino de Dios? Solamente la podemos explicar que esto ha sucedido por la mano de Dios. No hay otra manera
Únicamente la mano de Dios es la que transforma el corazón humano. Por eso es necesario que todo aquel que quiera ver el reino de Dios nazca de nuevo. Pero nuestro Señor quiere que todos entremos al reino. Y Él dice: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él se quiere hacer realidad en cada vida para que todos tengamos la vivencia del reino de Dios. Y es por eso que se está predicando la palabra de Él, porque es necesario nacer de la palabra, nacer del agua. Y por eso es que está con la iglesia el Espíritu de Dios, el compañero, el Paracleto, el cual está realizando la obra en los corazones que se disponen atentamente a escuchar la palabra de Dios. La característica de Nicodemo era que era un hombre sincero, que era un hombre humilde, que era un hombre sencillo, aunque tenía una posición muy preeminente en su sociedad. Pero mire esto, cuán drásticos son los requisitos, amén. Cuán drásticos son los requisitos que nuestro Señor pone para poder entrar al reino de Dios. La condición drástica es nacer de nuevo, nacer del agua y del Espíritu. Y es lo primero que le dice Nicodemo, que le interrumpe el saludo. Es decir, que es drástico estos requisitos. Que nuestro Señor Jesús no ablandó nada aunque estuviera delante de Él una eminencia de la sociedad. Porque el reino de Dios es ofrecido por medio de su palabra, de la predicación, es ofrecido el reino. Y todo aquel que quiera entrar al reino de Dios debe saber que le es necesario nacer de nuevo. Y si algún interés le ha despertado a alguno, debe de saber que ya nuestro Señor está comenzando a operar en su corazón. Ahora solamente invoque el nombre de Cristo Jesús y Él se revelará plenamente a su vida para que usted nazca de nuevo. Bendito sea nuestro Señor, el cual se ha revelado a nosotros y nos ha traído a su reino. Bendito sea nuestro Señor. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias por habernos dado a tu Hijo unigénito, el cual murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que tú nos has hecho aceptos en el amado, para pertenecer a tu reino, Señor, lavado con la sangre preciosa de nuestro Redentor, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él ocupó nuestro lugar. Gracias, bendito Señor, por habernos tomado en cuenta. Te pedimos que hagas tu obra gloriosa y la continúes en cada una de nuestras vidas. Te pedimos que salve las almas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Respáldala. Gracias, Señor, por la labor que se realiza en tu reino. Respáldala. Alcanza las vidas, Señor. Salva. Salva, Señor. Que todo aquel que invoque tu nombre reciba tu luz, tu perdón y salvación. Gracias, eterno Redentor. Amén y amén. Dios le bendiga.